Amén. Amén. Bien, pues, gracias. Y pues evidentemente la prédica, la plática del día de hoy, pues tiene que ver con estas fechas. Espero no ser muy grinch, en ese sentido, porque la verdad es que siempre así como que en una época para mí la Navidad era así, pues la familia y nos reuníamos y la cena y Santa Claus y a ver qué me van a traer y demás. Entonces, bueno, pues de repente uno empieza a ver cómo, lo que comentaba hace ratito mi hermano Lauro, cómo nos empieza a invadir ese comprar, esos compromisos, esos tengo que, y toda esa presión que tenemos. Y realmente pues es tan fácil que se nos distorsione, aun como creyentes, que se nos distorsione lo que es esta época, lo que es la Navidad. Y bueno, pues vamos a hablar justamente del nombre que le da Isaías a nuestro Señor Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, o como en muchos lugares lo traducen justamente, también con nosotros está Dios. ¿Sí? Y esto realmente es una declaración que si nos ponemos a verla, a mí se me pone así la piel de gallina. O sea, realmente el decir Dios, no nada más Dios con nosotros, sino que con nosotros está Dios. En cada andar, en cada caminar, en cada preocupación, en cada alegría, en cada momento, puedo yo ver si estoy yo solo o si está Dios conmigo, si está Dios con nosotros. Y bueno, pues todo este tema de la Navidad, pues ya se sabe, ¿no? Que Jesucristo no nació en el año 0, sino que ahí, por las cuestiones de los calendarios y por las cuestiones de ciertas fechas y demás, pues se asume que Jesucristo debió haber nacido más o menos en el año 4, o algunos dicen que en el año 6. También sabemos que no nació en diciembre, entonces, pues a lo mejor podemos decir feliz cumpleaños, Señor Jesucristo, y pues sí se vale, ¿no? Claro, pero si somos estrictos, también me podrías decir a mí feliz cumpleaños, Valentín, entonces, oye, pues es que no es mi cumpleaños, no importa, feliz cumpleaños, es exactamente lo mismo. Y bueno, también hay gente que dice, oye, no se puede saber, las escrituras no te dicen cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, pues por lo tanto podemos asumir que diciembre es una buena fecha. Sin embargo, te voy a decir, sí se puede saber cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, hay un dato muy interesante que nos dice Lucas. Vamos a Lucas capítulo 2. Del 8 al 12, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero aquel ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y bueno, aquí hay un dato que dice, había pastores que estaban en la misma región, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y era la costumbre justamente que pues los pastores sacaban al rebaño y los dejaban pastar libremente todo el día y toda la noche. Entonces, pues los pastores se reunían en la noche a pastar. Y una de las cosas que podemos ver que por qué Jesucristo no pudo haber nacido en esta época, en diciembre, es porque es una época en la que hace mucho frío. En Belén, en Jerusalén, llega a nevar. Entonces, realmente, es más, estaba yo viendo hoy en la mañana, ya ven que con el celular podemos ver las temperaturas de distintas partes del mundo. Ahorita, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, la temperatura mínima son 2 grados, ¿sí? La temperatura máxima creo que está en 15 grados, pero vamos, yo me puedo imaginar que los pastores a las 2 de la mañana, que deben de estar ahí, no me hace sentido. Entonces, podemos pensar que no era una época en diciembre en la cual los pastores pudieran estar a la intemperie saliendo a pastar. De hecho, también podemos ver en Esdras, vamos a ver una nota que está en Esdras.
Esdras, capítulo 10, versículo 9, dice: perdón, dice: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces tenemos varias referencias que justamente en esta época, era una época pues de un clima no apto para que los pastores pudieran estar a la intemperie. Entonces, bueno, ese es un dato. Por otra parte, podemos ver también que Lucas, el libro de Lucas, nos narra, es el libro que más nos narra los pormenores del nacimiento de Jesucristo. De hecho, bueno, pues Lucas no conoció directamente a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Lucas era griego y él era pues como cronista, como historiador. Y entonces, de hecho, podemos ver que tanto el Evangelio que escribe como la carta a los Hechos la escribe a Teófilo, ¿sí? O sea, ¿y alguien sabe qué significa Teófilo? ¿Sí? ¿Alguien ama a Dios? ¿Sí? Entonces, ¿te lo escribió a ti? ¿Sí? Si tú amas a Dios, te lo escribió a ti, tú eres Teófilo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podemos ver que Lucas, cuando le está narrando todo esto, él empieza a buscar opiniones de mucha gente alrededor. Entonces podemos ver que Lucas realmente lo que nos ofrece es un compendio histórico muy bien estructurado de lo que fue la vida de Jesucristo desde antes de su nacimiento, inclusive todo el contexto de antes de su nacimiento. Y podemos ver entonces que en Lucas capítulo 1, del versículo 5, empieza a narrar algunos datos interesantes. Y entonces dice, por ejemplo, en el Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y este dato es importante. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario. Creo que esto está, a ver si está mejor así. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Entonces, vamos a ver algunos datos. Primero nos dice, Zacarías era de la clase de Abdías. Entonces, había 24 clases que se turnaban a la hora de ministrar en el templo conforme al año. Y eso lo podemos ver en el libro de Crónicas, cómo estaban. Entonces, el libro de Crónicas nos decía que la clase de Abías era el octavo en orden. Eso quiere decir que estamos hablando más o menos entre el 27 del mes de Ibar y el 5 de Sivan. ¿Sí? Dicho en castellano, del 1 al 8 de junio es cuando podemos ver que a Zacarías le estaba tocando justamente estar ministrando delante del Señor. Entonces tenemos esa fecha que nos da justamente el libro de Crónicas. Por otra parte, tenemos que como era fiesta, era la fiesta de Pentecostés, él se debió haber quedado unos 7 días más ministrando, y terminado ese tiempo, o sea, del 8 de junio que terminó, ay, gracias, ay, ¿cómo supiste? Gracias. Se debió haber quedado unos 7 días más por el tema de la fiesta, y después regresó a su casa, lo que quiere decir que su esposa Elizabeth debió haber concebido entre el 16 y el 19 de junio, porque eso es lo que nos dice justamente la narración de Lucas. Eso quiere decir que Juan nació 9 meses después, o sea, en el mes de marzo.
Entonces tenemos el dato a través de esta información que nos ofrecen las Escrituras, que Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, debió haber nacido en el mes de marzo. Y también podemos leer en el libro de Lucas que cuando Elizabeth va a visitar a la Virgen María, dice que llevaba 6 meses ya de embarazo, lo que quiere decir que Jesucristo nace 6 meses después, o sea, que nuestro Señor Jesucristo debe haber nacido más o menos en el mes de septiembre. Entonces, bueno, es un poco la información de decir, oye, es que no se puede saber cuándo nació o por qué el 25 de diciembre, y eso tiene que ver, pues, es más, la Navidad se celebra a partir más o menos del año 338. No hay ningún registro en el que Juan o Pedro o los apóstoles celebraran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si nosotros vemos lo que dice Primera de Corintios 11, 23 y 26, que es justamente la cena del Señor, lo que la palabra nos está exhortando no es a recordar su nacimiento, sino la palabra nos exhorta a recordar su muerte y su resurrección. ¿Sí? Y entonces por eso dicen, no, sí, ya vi por qué se está poniendo de Grinch, pero bueno, todavía no. Y bueno, ese es un poco el contexto histórico y por qué, bueno, pues realmente la celebración de la Navidad debemos de tomar en cuenta que es una celebración que no está instituida en la palabra de Dios, o sea, no es una ordenanza bíblica el celebrar la Navidad, y tiene mucho que ver con costumbres, con tradiciones, pero también tendrían que ver mucho con nuestro corazón, y esa es la parte verdaderamente importante de lo que nosotros celebramos. Y bueno, pues una de las formas, o uno de los evangelios, se dice que es el quinto evangelista, que narra con mayor detalle también la vida de nuestro Señor Jesucristo, es Isaías, e Isaías habla justamente del nacimiento y de lo que Jesucristo es. De hecho, también Juan, cuando empieza a narrar el libro, vamos a ver Juan, vamos a ver cómo empieza Juan, el Evangelio de Juan, que hemos estado estudiando en este año, y es espectacular la forma en que Juan comienza presentándonos a nuestro Señor Jesucristo, y lo presenta de una manera tan profunda, tan clara, pero al mismo tiempo tan amplia de lo que nuestro Señor Jesucristo es, y empieza diciendo justamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjate cómo Juan nos está dando en un solo pasaje, en un preámbulo, nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo, y en este versículo, el versículo 14, perdón, nos da dos características fundamentales de Jesucristo. Y la primera característica es justamente que se hizo verbo. O sea, dice, el verbo, ¿sí? No se hizo verbo, el verbo se hizo carne. Y el verbo de Dios, de hecho, podemos ver que esta palabra, verbo, viene del griego logos, ¿sí? Y logos es justamente palabra, discurso, razón, es el poder de Dios expresado de manera verbal. Fíjate cómo una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros,
por ser hechos a su imagen y semejanza, es nuestra capacidad de crear a través de nuestra palabra. Y fíjate cómo cuando nosotros hacemos declaraciones, podemos transformar nuestra realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, observa todas las declaraciones que haces en tu vida, todas las declaraciones que has aceptado en tu vida, y eso ha determinado tu realidad. ¿Sí? Cuando una persona dice, es que no voy a poder, es que la verdad me va a ir muy mal, y entonces podemos recordar cómo decía Jesucristo, que se haga conforme a tu fe, ¿no es cierto? ¿Y eso a través de qué? Del poder que estamos ejerciendo con nuestras palabras. Cuando yo puedo, por ejemplo, alguna de mis hijas hacer una declaración sobre ellas, estoy ejerciendo, a través de mi palabra, estoy ejerciendo mi autoridad. Entonces, lo que yo puedo decir sobre mi familia, lo que yo puedo decir sobre mí mismo, impacta en un ejercicio de autoridad, impacta mi realidad y puedo crear nuevos contextos a través de ello. ¿Te das cuenta del poder que tiene la palabra? ¿Sí? El poder que tiene la palabra en nosotros. Ahora imagínate cuando está hablando que Jesucristo es la palabra, es el verbo, es ese poder creativo de Dios en toda su expresión. De hecho, te voy a decir una cosa, una persona no puede tener un concepto errado de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo estar en lo correcto en otras verdades teológicas. Por eso es tan fundamental que conozcamos quién es Jesucristo y por qué esto de que Él es el verbo. ¿Y quién es el verbo? ¿Sí? Porque el verbo es justamente esta parte que Él es Dios. Entonces, la palabra en primer lugar comunica. Y Jesucristo viene a transmitirnos quién es Dios. Cuando Jesucristo se hace presente en la tierra, nos viene a decir quién es el Padre. Y no nada más nos viene a decir quién es el Padre, sino quiénes somos nosotros para el Padre. Y cómo nos debemos de relacionar con Él. Y qué es lo que el Padre está esperando de nosotros. Entonces, Él como palabra nos viene a comunicar, pero también nos viene a crear. ¿Sí? Y podemos ver que Jesucristo desde el principio fue creando. Cuando en Génesis empieza a narrar casualmente, fíjense cómo empieza Génesis 1, de una manera muy paralela como lo hace Juan, ¿sí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y empieza entonces el poder de la palabra para que la luz sea, y empieza el poder de la palabra para que las cosas fuesen creadas. ¿Sí? Entonces, Jesucristo como verbo de Dios, como la palabra de Dios, no nada más nos viene a comunicar quién es Dios y quiénes somos para Dios, sino también nos empieza a crear, y nos empieza a crear inclusive una realidad que antes no teníamos. De hecho, encontraba en un texto algo que decía de esta manera, la palabra se refiere a una comunicación única. Y aquella única comunicación de una sola clase es Jesucristo, el verbo eterno de Dios. Todo lo que necesitamos saber de Dios y del hombre es hablado en las Santas Escrituras por Jesús, el verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aun y cuando vemos en las Escrituras que podemos conocer o podemos saber de la existencia de Dios a través de la misma naturaleza, a través de nuestra propia alma, ¿sí? O sea, la misma vida da testimonio de Dios, pero yo no puedo llegar a conocer a Dios fuera de la palabra. Yo no puedo conocer a Dios, ni puedo llegar a Dios, si no es a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo es esta palabra que me comunica a Dios para llevarme a Dios, para saber quién es Él, para saber cómo puedo relacionarme con Él y poder entonces tener una realidad diferente que antes no tenía, y es ese poder creador de la palabra de Dios en mi propia vida. Antes no tenía remedio, antes no tenía salvación, pero cuando la palabra de Dios, cuando Jesucristo viene a mi vida, el contexto cambia totalmente, y de algo sin esperanza se convierte en gozo, se convierte en alegría, se convierte justamente en esa certeza de saber que Dios es mi Padre y que voy a tener vida eterna junto a Él por toda la eternidad, no por lo que yo ya pueda llegar a ser, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y ese es el poder que tiene justamente. Entonces, podemos ver cómo
inclusive cuando está hablando Juan acerca del verbo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. También dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y fíjate cómo el verbo es antes del tiempo. El tiempo existe a partir de que existe la creación. ¿Sí? O sea, ¿qué es el tiempo? ¿Cuál es el elemento elemental o cuál es el elemento fundamental del tiempo? Pues a lo mejor podrías decir es una hora, o es un día, o es un mes. En realidad, déjame definir el tiempo de esta manera. El tiempo es una sucesión de sucesos que se suceden seguidamente, suceda lo que suceda. Creo que por ahí va, ¿sí? A ver si alguien lo puede repetir. Es una sucesión de sucesos que se suceden seguidamente, suceda lo que suceda. Ese es el tiempo. Pero para que pueda existir un suceso, tiene que haber algo, tiene que haber movimiento, tiene que haber algo tangible, algo creado que pueda marcar un hecho de otro hecho. No sé si me estoy explicando con esto. Quiere decir que antes de la creación no había tiempo. ¿Sí? O sea, el tiempo surge justamente en el momento que Dios empieza a crear los cielos y la tierra. En ese momento es cuando el tiempo empieza. Sin embargo, podemos ver que decía, en el principio era el verbo, o sea, antes de la creación el verbo ya era. Quiere decir que Jesucristo, para empezar, evidentemente, es un ser no creado. O sea, no hay un momento en el cual el verbo haya sido creado, como creen los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Sí? O sea, nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado, por lo tanto tampoco el verbo va a dejar de ser. El verbo siempre ha sido y el verbo siempre será. Inclusive si nosotros observamos cómo nos movemos en el tiempo, para nosotros podríamos pensar que el tiempo es de una dimensión, pero no es cierto. El tiempo para nosotros es de media dimensión, porque el tiempo avanza, pero para nosotros el tiempo no retrocede. Ahora, imagínate al verbo, a nuestro Señor Jesucristo, cómo se mueve Él en el tiempo. Porque para nuestro Señor Jesucristo el tiempo no es de media dimensión como nosotros, ni siquiera es de una dimensión. ¿Sí? O sea, si yo me estoy desplazando en el tiempo de esta forma, nuestro Señor Jesucristo se podría desplazar del tiempo aquí, acá, 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 acá. Por eso cuando Él está en la cruz, está pagando en este momento por mis pecados, porque Él vive un eterno presente. ¿Sí? Porque su forma de desplazarse en el tiempo no entra en mi comprensión. Él está antes del tiempo y Él está después del tiempo. ¿Me explico? Y eso es justamente lo que nos está explicando Juan acerca de lo que Él es. Y fíjate cómo inclusive Apocalipsis, cómo empezamos en Génesis hablando del verbo de Dios, y vamos a Apocalipsis 19:11. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo empieza la Biblia mencionando a Jesucristo como el Verbo de Dios, y cómo termina la Biblia, ¿sí? Justamente en Apocalipsis mencionando a Jesucristo como el Verbo de Dios. Entonces, con su palabra podemos ver el poder de Dios, cómo a través de su palabra, para empezar, Dios crea. Vamos a ver el Salmo 33:6. Fíjate cómo dice el Salmo 33:6, diciendo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo el aliento de su boca, cómo con su palabra fueron hechos todas las cosas. De hecho, y podemos ver las referencias un poco más adelante, pero también a través de su voz, Dios inicia el pacto con Abraham, ¿sí? A través de su palabra. O sea, podemos ver que Abraham no estuvo cara a cara con Dios, fue la voz de Dios justamente con la que se sella ese pacto. A través de su palabra, Dios le da a Israel los 10 mandamientos, y lo podemos ver eso en Éxodo. Estuvo presente en la construcción del templo de Salomón y bendijo la obra de Salomón justamente, y la gloria dice que llena el templo y es con su palabra. Podemos ver también que se reveló a Samuel a través de su palabra, ¿se acuerdan? Y también a través de su palabra le da consejos a Elías, y Elías es inspirado a hacer lo que hace a través de la palabra de Dios. Reveló las escrituras a los profetas, y podemos saber, inclusive el Antiguo Testamento, cómo es la palabra revelada por parte de Dios con los profetas. De hecho, fíjate cómo dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y sigue hablando de la palabra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Quiere decir que después de Jesucristo no podemos esperar mayor revelación, no puede haber ninguna otra revelación. Jesucristo es la revelación máxima de Dios, ¿sí? O sea, no hay otro tipo de revelación y no podemos esperar otro tipo de revelación. La palabra, o sea, dicho de esta manera, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el mensaje, pero también Jesucristo es el mensajero, ¿sí? También podemos ver algo que es fundamental, y bueno, pues ni más ni menos, es que Jesucristo no nada más es un ser no creado, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios mismo, ¿sí? Y esto podemos ver que son las Escrituras quienes lo afirman. Yo sé que muchos de nosotros nos han dicho a lo mejor desde chiquitos, que Jesucristo es Dios, y lo hemos llegado a conocer a través de las Escrituras, pero hay algo mucho más impactante, que lo llegamos a conocer de la forma en que Él impacta nuestras vidas, de la forma en que Él puede transformar nuestros hábitos, de la forma en que Él puede transformar totalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de razonar, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Algunos puntos. En primer lugar, las Escrituras así lo afirman. Juan lo registra cuando está hablando justamente y dice, y el verbo era Dios. Entonces, Juan, de hecho, es un evangelio que está escrito para mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Dice, Jesús afirmó que Él y su Padre eran unos. Podemos leerlo eso en Juan 10:30. Y también en la primera carta de Juan, vamos a ver, primera carta de Juan 5:20, ¿qué dice? Dice así, en primera carta de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces podemos ver que Juan, tanto en sus cartas como en su evangelio, asegura ampliamente que Jesucristo es Dios. Pablo, ¿sí?, también no deja de estar exponiendo a Jesucristo como Dios mismo, y simplemente uno de los pasajes que a mí más me gustan es Filipenses 2:6. Vamos a ver Filipenses 2:6 como una referencia. Vamos a leer desde el 5 hasta el 8. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos ver en otros pasajes, como en Colosenses, como en Romanos, como en Tito, que Pablo nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo como Dios mismo. Y también Pedro, en la segunda carta de Pedro, 1:1, Pedro empieza diciendo: dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Entonces Pedro también nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Y finalmente, también el autor de Hebreos habla en Hebreos 1:8 que Jesucristo es Dios. Y Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Entonces podemos ver que las Escrituras afirman justamente que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hace mucho tiempo no aguanté la tentación y hablé por teléfono a un rabino, a una sinagoga. ¿Sí? Y estando yo estudiando, porque a mí se me hacía más difícil, se me hace más es necesario tener más fe para no creer que Cristo es Dios que para creer que Cristo es Dios. No sé si me explico con eso. O sea, es obvio, es lógico, es natural. Entonces, le hablé a un rabino de una sinagoga muy grande en la Ciudad de México, que estaba, y le hice esa pregunta, le dije: oiga, pues ¿quién es Jesucristo para ustedes, no? Pues es un profeta, ya me explicó, y que lo respetan mucho y demás. Dice, pero ¿no es para ti el Mesías? Me sonó. Le digo, ¿por qué no? Me dice, porque para nosotros el Mesías no tiene que ser Dios. ¿Sí? Y entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué? O sea, ¿siguen esperando el Mesías que los va a liberar del yugo romano o que les va a dar? O sea, siguen anclados en esa parte. Entonces, justamente cuando empezamos a ver lo que dice la Escritura acerca de lo que es la revelación de la palabra, les decía que es lógico creer en Cristo, pero no es natural creer en Cristo, porque tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo. Y esa es justamente esa parte, porque también dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los que no creen para que no crean. Entonces, justamente puedo esperar que un rabino siga pensando que el Mesías no tiene que ser Dios para liberar del pecado al hombre, ¿no? Y eso es imposible, al menos en nuestro juicio de creer. Otra razón por la cual podemos saber que Jesucristo es Dios es por los títulos dados a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en Juan podemos ver que Jesucristo mismo, en varias ocasiones, Él dice: yo soy. De hecho, si recordamos el pasaje, cuando van a prender a nuestro Señor Jesucristo y preguntan por Él, y dicen, y su respuesta es: yo soy. ¿Sí? Y como todos caen al suelo, los soldados. Se me hace impresionante, impactante esa escena. Cuando Él simplemente expresa: yo soy, ¡rum!, todos los soldados, ¿sí?, al piso. La Biblia menciona en el Salmo 23 justamente que el Señor es nuestro pastor. Y en Juan 10:14 Jesucristo dice ser el pastor. También podemos ver que en Génesis 18:25 dice que Dios es el juez. Y en 2 de Timoteo 4:1-8 también Jesucristo es el juez. También podemos ver que Jesucristo es santo como Dios. Es el primero y el postrero, el alfa y el omega. Es la luz. Es el Señor del día, del reposo, es el Salvador, es el Señor de señores. Entonces podemos ver que los títulos que se le dan a Dios son los mismos títulos que está recibiendo nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo posee los atributos
que son intransferibles por parte de Dios. En primer lugar, podemos ver que Cristo es eterno, como decíamos hace ratito, ¿sí? O sea, la eternidad de Dios es la eternidad que tiene Jesucristo por ser Dios. Es omnipresente y podemos ver cómo justamente la palabra Immanuel es Dios con nosotros, y en Mateo empieza, vamos a ver Mateo 1. Mateo 1, 22, 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Mateo empieza a hablar de Emmanuel como Dios con nosotros, y vamos a Mateo 28, 20. Mateo 28, 20, el último versículo de Mateo dice, desde el 19, desde el 17, cuando le vieron, perdón, me espero. Mateo 28, 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y he aquí que yo estoy con vosotros. Y nuevamente Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces fíjate cómo Mateo empieza presentándonos a Jesucristo como Emmanuel, y Mateo termina su evangelio con Jesucristo como Emmanuel. Entonces, omnipresente. Podemos ver que también es omnisciente, ¿sí? Jesucristo es omnisciente, todo lo sabe. Vamos a Juan 16:30. Y algunos han de decir, ¿por qué no ponen los versículos en la pantalla? Y así ya estamos. Porque la verdad es que es padre estarle buscando en la Biblia, por eso dije, no les voy a quitar ese placer. Juan 16:30. Dice así, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Fíjate, Jesús respondió, ¿ahora creéis? Jesús dijo, no, ¿cómo crees? No es cierto, no lo sé todo. O sea, Jesucristo acepta eso, ¿sí? O sea, Jesucristo dice, claro que sé todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y soy omnisciente, ¿sí? Entonces, podemos ver que es omnisciente, podemos ver que es omnipotente. Filipenses 3:21 dice, Filipenses 3:21 dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es eterno, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es inmutable, ¿sí? Hebreos 13:8 dice, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, Jesucristo también es soberano.
Mateo 28, 18, lo acabamos de leer, ¿sí? Todo poder me ha sido dado. Entonces, los mismos atributos que son intransferibles de Dios son los mismos atributos que tiene Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. De hecho, también podemos ver que Jesucristo hizo obras que solamente podría haber hecho Dios, como por ejemplo, Él creó todas las cosas, ¿sí? O sea, dice Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas, y no nada más eso, sino que todas las cosas son sostenidas por Él. Fíjate qué impactante es eso. Si por alguna razón absurda, o sea, impensable, Jesucristo dejara de existir, en ese mismo instante nada existiría. O sea, no nada más las cosas existen porque Él las creó, sino que subsisten porque Él existe, ¿sí? Entonces, Él sostiene la creación. Algo que solamente puede hacer Dios y hace Jesucristo es perdonar los pecados. Nadie más puede perdonar los pecados si no es Jesucristo. Y finalmente, bueno, en esta parte también podemos ver que las palabras de Jesucristo son eternas, ¿sí? Él por ser verbo es eterno, pero lo que Él dice y lo que Él expresa como verbo también es eterno. Entonces, podemos ver que Jesucristo también es Dios, ¿sí? Porque lo que Él hace solamente Dios lo puede hacer. Y finalmente, otra evidencia que podemos ver en las Escrituras acerca de que Jesucristo es Dios es por la forma en la que Él recibió adoración. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en Mateo 14, en Juan 9, Filipenses 2, en Hebreos 1:6, cómo se le está dando adoración a Jesucristo, aun y cuando los mismos ángeles, en Apocalipsis, por ejemplo, cuando el ángel va a recibir adoración, le dice, oye, espérate, por favor, a mí no. Sí, yo no puedo recibir adoración, dice el ángel. Cuando los hombres, Pedro y Silas, por ejemplo, que empezaron a recibir adoración, ellos mismos se rasgaban las vestiduras y decían, no, por favor, o sea, el hombre no puede recibir adoración. Sin embargo, cuando Jesucristo recibía adoración, Él recibía la adoración porque Él es el único digno de recibir la adoración, ¿sí? Entonces, podemos ver que justamente Jesucristo es el verbo y podemos ver que por ser el verbo, Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo, hay otra cosa, Jesucristo no nada más es el verbo, sino que el verbo se hizo carne, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y eso es justamente, bueno, lo que estamos celebrando. Ese es el hecho que estamos celebrando. No nada más... no nada más el hecho de que sea el verbo, ¿sí? Sino que ese verbo se haya hecho carne, y no nada más que se haya hecho carne, sino que haya habitado entre nosotros, ¿sí? Que haya sido ese Emmanuel, que haya puesto su tabernáculo entre nosotros. Hay un autor bautista que a mí en lo particular me gusta cómo expresa justamente esta parte, y es Arthur Pink, y él dice, lo infinito se volvió finito, lo invisible se volvió tangible, lo trascendente se volvió eminente, lo que estaba lejos se volvió cercano, lo que estaba fuera del alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser visto. El verbo fue hecho carne, Él se volvió lo que no era previamente, Él no cesó de ser Dios, mas se volvió hombre, ¿sí? O sea, lo que estaba fuera de nuestro entendimiento, lo que estaba fuera de nuestro alcance, lo que no podíamos ver, contemplar o comprender, Él se hizo carne para habitar entre nosotros. Y vamos a ver Isaías 7:14, el significado de esto. Que es justamente el pasaje que está tomando Mateo en su evangelio. Pero dice Isaías 7. Siete 14. ¿Listo? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí?
Y Emmanuel es Dios con nosotros, y cuando está diciendo, Él estará con nosotros, va a poner su tabernáculo, va a poner su tienda en medio de nosotros. A eso se refiere con el que hace morada, que habita en nosotros. De la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios puso el tabernáculo donde Él habitaba en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiera adorarle, para que su pueblo pueda consultarle, para que su pueblo sepa que están protegidos por Dios, pero no nada más eso. Recuerda que en las noches era una columna de fuego y en el día era una columna de humo, en el cual también Dios los podía guiar. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su tabernáculo en medio de su pueblo. De la misma manera que Emmanuel ha puesto su tabernáculo en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, podemos ver que esto es importante porque la salvación, ¿por qué es importante que se haya hecho carne? Porque es importante saber y reconocer que Jesucristo es Dios, ya lo vimos, pero también es importante saber que Jesucristo se hizo carne. En primer lugar, vamos a ver que la salvación viene exclusivamente de Dios, ¿sí? En primer lugar, Gálatas 4:4-7. Dice Gálatas 4. Del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adoración de hijos. Y por cuantos, la adopción de hijos, sí que burrada dije, ¿sí? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, la salvación viene exclusivamente de Dios. Entonces, no había otra manera de que Dios pudiera, de que pudiéramos obtener la salvación si no es por Dios. Por eso es importante que el Verbo se haya hecho carne, pero también por eso es importante reconocer que el Verbo se hizo carne en el cuerpo de la mujer, ¿sí? No por la unión con el hombre, sino por el mismo Espíritu Santo. De hecho, podemos ver en Génesis 3:15 cómo Dios da la primera promesa de redención cuando dice que va a ser la simiente de la mujer la que va a aplastar el calcañar, la que va a aplastar la cabeza de la serpiente y él le morderá el calcañar. Entonces, el hombre estaba peleado con Dios. O déjame decirlo de otra manera, el hombre no estaba peleado con Dios, Dios está peleado con el hombre, ¿sí? O sea, es Dios quien está ofendido con el hombre. Por lo tanto, el hombre no cuenta con ningún medio, no cuenta con ningún recurso para poderse conciliar con Dios. Entonces, la única forma de poder lograr una reconciliación con Dios es a través de Dios. La iniciativa tiene que venir de Él. Entonces, la salvación viene exclusivamente de Dios. En segundo lugar, prometo ir un poco más rápido. En segundo lugar, la unidad entre la completa deidad y la completa unidad de Cristo está dado de esta forma. Por ejemplo, fíjate cómo la palabra habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero también habla de Jesucristo como el Hijo del hombre, ¿sí? O sea, de la misma manera. Y entonces, al decir que es el Hijo de Dios, de hecho, nuevamente, mucha gente piensa, los testigos de Jehová y demás piensan que por ser el Hijo de Dios, entonces quiere decir que Dios se casó, tuvo un hijo y ahí está Jesucristo, ¿sí? Lo que está diciendo es que al ser el Hijo de Dios, está representando la imagen de Dios, ¿sí? Así como un hijo representa la imagen de su padre, Jesucristo es la imagen de Dios, es la imagen visible de Dios, por eso en esa representación es el Hijo de Dios. Pero también Jesucristo habla de sí mismo como el Hijo del hombre, ¿sí? Porque está dando esa representación del hombre. O sea, quiere decir que Jesucristo nos viene a traer a Dios, nos viene a representar a Dios, pero Jesucristo también nos representa delante de Dios, ¿sí? En esa unión perfecta entre lo que es la humanidad de Cristo con la deidad de Cristo. También es importante esta parte porque podemos ver que la perfecta humanidad de Cristo está libre de pecado.
Jesucristo tuvo que nacer de una virgen para no heredar el pecado de la humanidad, que desde Adán, por voluntad propia, al desobedecer a Dios, acarreó en sí. ¿Sí? O sea, Adán, al desobedecer a Dios, murió espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que su espíritu se separó del espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte, significa separación. Quiere decir que al morir espiritualmente Adán, los hijos de Adán no podían nacer vivos espiritualmente. Ni sus hijos, ni nosotros. Por eso es que cuando Jesucristo nace de la Virgen, y no nace de José, sino del Espíritu Santo, Él no está heredando esta muerte espiritual, sino nace vivo espiritualmente. Y de esa manera, Él tiene la oportunidad de pagar por lo que tú y yo hemos hecho, ¿sí? En ese eterno presente. O sea, si Jesucristo hubiera nacido con pecado, o si Jesucristo en su vida hubiera cometido algún pecado, entonces al subir a la cruz hubiera pagado por sus pecados y no hubiera podido pagar por los nuestros. Entonces la única forma en que pudo haber pagado por nuestros pecados es cuando Él sube a la cruz libre de pecado. Y una pregunta, ¿qué pasaría si Emmanuel no se hubiera hecho, no hubiera estado entre nosotros? ¿Qué hubiera pasado si por alguna razón Dios hubiera decidido no mandar a Jesucristo? ¿Te imaginas qué sería de la humanidad sin Jesucristo? ¿Sí? Inclusive, es más, cómo la gente que no cree y la gente que dice todo lo que puede decir de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué sería de ellos sin Jesucristo? Nos enseñaron, al menos en la escuela, que el hombre evolucionó y que el hombre de las cavernas y todo eso. Y bueno, sabemos que no es así, sabemos que la teoría de la evolución no es más que un pretexto científico para eliminar a Dios de la explicación de la creación, ¿sí? O sea, que nosotros fuimos creados por Dios, no evolucionamos ni somos producto de un estornudo cósmico ni nada por el estilo. Simple y sencillamente Dios decidió crearnos y fuimos creados por su voluntad, como seres humanos, como seres razonables, bueno, supuestamente. Pero fíjate, si nosotros vemos la evidencia histórica, también vemos que sí hubo hombres en las cavernas, y están las cuevas de Altamira, y está o sea, sí hay evidencia de que el hombre, pues vivió como nos han enseñado el hombre prehistórico, o el hombre de las cavernas. Y la única explicación a eso no es que el hombre haya evolucionado, sino que el hombre se separó de Dios. Y podemos ver cómo el hombre funciona cuando se separa de Dios, ¿sí? Y cómo se convierte en un ser prehistórico, en un ser rupestre, en un ser, pues irracional inclusive, cuando se separa de Dios. ¿Te imaginas a la humanidad sin Jesucristo? Porque también podemos ver cuando está diciendo que Él es el príncipe de paz, ¿sí? Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Cómo podría una persona llevar consuelo a otra persona sin Jesucristo? ¿Te imaginas? Cuando alguien está en una enfermedad grave o cuando está pasando por un duelo, ¿cómo podrías llevarle consuelo a alguien sin Jesucristo? ¿Sí? Ánimo, no te sientas tan mal, se te va a pasar. O sea, ¿qué le podrías decir? No hay forma. Entonces, por eso es justamente que el hombre sin Jesucristo, ¿sí? No podría ser hombre. Entonces nosotros podemos tener todo eso que somos como seres humanos por la presencia de Jesucristo. Pero además hay una cosa, y alguna vez yo escuchaba algo que me impactó. Si nosotros vemos la historia, podemos ver que en la historia hay maldad, ¿sí? Y el corazón humano es un corazón que puede albergar una profunda maldad. Ves las noticias y ves lo que acontece, y la verdad es que pues, nos asombra la capacidad de maldad del ser humano. Lo que hizo Hitler y lo que hicieron todos ellos no es más que un pequeño reflejo de la maldad que puede albergar el corazón humano, ¿sí? Y te voy a decir una cosa, mi corazón, el corazón de Valentín tiene esa capacidad de maldad, ¿sí? O sea, yo no soy mejor que ellos, pero Jesucristo me ha hecho mejor que ellos. O sea que sin Jesucristo yo no podría tener la menor esperanza de bondad, dicho de esa manera. ¿Sí? O sea, es Jesucristo el que nos hace sensibles, es Jesucristo el que pone en nosotros bondad y le da sentido a esa bondad, solamente a través de Él. Pero fíjate cómo el mundo se ha empeñado a sacar a Jesucristo, inclusive de la Navidad, ¿no es cierto? Y no sé a ti, a mí eso me indigna, y por eso me convierto en Grinch, ¿sí? Porque inclusive
felices fiestas, ¿sí? O sea, ya ni siquiera decimos feliz Navidad, felices fiestas. Y puedes ver cómo hoy, en esta época, yo fui la semana pasada, fui a tomar agua de Lima y veía justamente, fui a Perú, y y puedes ver cómo, tan lejos, un lugar, pues, gente que no conoce de Dios, porque me tocó ver gente que no conocía de Dios y que cuestionaban la existencia de Jesucristo, estaban apurados, comprando regalos y preparando la cena y festejando el cumpleaños de alguien a quien no creen, festejando las fiestas, ¿sí? Había un canto hace mucho que era un canto que inspiraba y era un canto que hasta había un comercial y hasta la lagrimita rodaba, ¿sí? Y era así como, quisiera el mundo, ¿se acuerdan de ese canto? Darle hogar. O sea, si te pones a ver, dices, wow, qué sensible, pero es vacío, es hueco, no te dice nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta época es una época en la cual se habla de paz, se habla de bondad, se habla de fraternidad. Y en Hechos hay un pasaje cuando va Pablo y Silas, están en Filipos justamente, y esto lo podemos leer en el capítulo 16 de Hechos, y hay una pitonisa, hay una mujer con un espíritu de adivinación, y dice que cuando van Pablo y Silas, ella empieza a decir, estos hombres son enviados de Dios y traen mensaje de salvación. Empieza ella a decirlo. Y lo decía una y otra vez, ¿sí? Y entonces dice que Pablo se desespera, ¿sí? Y le ordena al demonio que tiene a esta mujer que salga de ella, y entonces eso ocasiona que los terminen metiendo a la cárcel porque ella le daba mucho dinero a sus dueños, etcétera. Pero fíjate el pasaje, o sea, cuando yo empiezo a ver que esta mujer está diciendo, o sea, porque es cierto, ellos eran hombres enviados por Dios y traían un mensaje de salvación, ¿por qué callarla? ¿Sí? Y es justamente ese espíritu de confusión en algo que aparentemente es verdad, que nos distrae de la verdad, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo esta mujer es pongan su atención en ellos. Ellos son hombres enviados por Dios. Pongan atención, o sea, fijen su atención en ellos, no en Jesucristo. Y entonces terminó distrayendo del verdadero mensaje al poner la atención en ellos. Entonces fíjate cómo hay tantas cosas que hoy día a través de la Navidad podemos ver que hacen sentido, como es la paz, como es la bondad, la fraternidad, el unirnos todos como hermanos y tomarnos de la mano y ir en la calle con una sonrisa y darle al necesitado. O sea, todos esos sentimientos son válidos si solo si vienen de Dios, si no, vienen del diablo. ¿Sí? O sea, esos sentimientos bonitos, esos sentimientos apacibles, esos sentimientos el espíritu de la Navidad, todo eso, si no viene de Dios, viene del diablo. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, lo importante de la Navidad no es la bondad, no es la paz, no es la fraternidad, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque si no, podemos estar viendo cómo esa maldad se puede reflejar como bondad. ¿Sí? Al final de cuentas, recuerda que Satanás puede ser un ángel hermoso y cómo Satanás puede manifestarse de una manera bondadosa. Pero eso no le quita lo perverso y eso no le quita la maldad. Por eso es que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrarle sentido a la Navidad. Y te voy a decir una cosa, más que festejar la Navidad, más que festejar el nacimiento de Jesucristo, debemos festejar la oportunidad que tenemos nosotros de nacer de nuevo. Eso es lo que verdaderamente debemos festejar, ¿sí? Por ejemplo, el cumpleaños de Jorge, imagínate que yo les diga, ¿qué creen? No pudimos venir hoy a la iglesia porque estamos festejando a Jorge. Pero pues Jorge está aquí, ¿sí? No, pues ¿por qué lo voy a invitar? Yo lo estoy festejando. Oye, pero pues, ¿sí? O sea, si yo voy a festejar a Jorge, lo mínimo que tengo que hacer es invitar a Jorge, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo mínimo. Entonces, ¿cuánta gente no está festejando algo que no comprende? ¿Cuánta gente no está festejando nada más por el simple hecho de festejar? ¿Cuánta gente no necesita comprender verdaderamente que el verdadero nacimiento que hay que festejar es nuestro propio verdadero nacimiento? El conocer a Jesucristo y el reconocer que a través de Él podemos nacer de nuevo y podemos comenzar de nuevo como Él nos lo propone, en una vida de santidad y ahora sí, en una vida de paz
y de gozo. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de nacer. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. Gracias porque no nada más nos creaste y no nada más nos sostienes, sino que nos guías y nos llevas. Porque has puesto morada, Señor, en nuestras vidas. Y porque, Señor, sostenidos de tu mano, sabiendo que nacemos de nuevo, sabiendo que tenemos esa nueva oportunidad en ti, Señor, podemos caminar y podemos festejar esta Navidad, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, sabiendo que tú te hiciste carne y que tu verbo, que eres Dios, te has hecho realidad en nuestras vidas. Señor, te pedimos, Señor, que la sensibilidad de tu corazón anide en el nuestro y la sensibilidad de tu pensamiento, Señor, en el nuestro. Porque sabemos, Señor, que los que son tus pensamientos no son los nuestros. Que no sea nuestra lógica ni nuestra forma de pensar, sino que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Gracias, bendito Dios, por Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para llevarnos a nosotros hombres delante de ti, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo.